En diciembre de 1946, en un departamento del centro de Moscú, un hombre habló en voz baja con su esposa. Era de noche. Hacía un frío que se metía en los huesos. La calefacción del edificio apenas funcionaba. Ese invierno la ciudad entera tiritaba, y él se había sentado en la cocina, todavía con el abrigo puesto, porque era el único rincón del departamento donde el calor de la estufa alcanzaba a llegar. Afuera, la nieve caía sobre una ciudad a oscuras. Adentro, 2 personas y una sola lámpara encendida. No estaba dando un discurso. No estaba conspirando con nadie. No había mapas sobre la mesa, ni planes, ni cómplices. Estaba cansado. Estaba hablando con la única persona en el mundo en la que todavía confiaba. Le dijo, en voz muy baja, que la vida se había vuelto insoportable. Le dijo que el pueblo vivía con miedo, que la gente susurraba en las filas del PAN, que algo se había podrido por dentro, le dijo. Y bajó aún más la voz al decirlo. Que tal vez el país necesitaba otra cosa. Otra forma de gobernar. Algo más parecido a la libertad. Lo que ese hombre no sabía. Lo que no podía saber. Es que 3 semanas antes, mientras él estaba fuera, unos técnicos habían entrado a su departamento con una orden firmada. Habían medido las paredes, habían elegido el lugar exacto. Y detrás del revoque de esa misma cocina, a centímetros de donde él ahora apoyaba los codos sobre la mesa, habían instalado un micrófono. En algún lugar de Moscú, esa misma noche, otro hombre hacía su trabajo. Un técnico anónimo, un empleado del aparato de seguridad, sentado ante una mesa, con unos auriculares puestos y un cuaderno abierto. No conocía al general. No tenía nada personal contra él. Para él era solo una voz entre muchas, un objetivo más en una lista, un turno de trabajo como cualquier otro. Y mientras el general le confesaba a su esposa su cansancio y su tristeza, ese hombre, al otro lado de la ciudad, anotaba, subrayaba, marcaba las frases importantes para el informe de la mañana. 2 hombres unidos por un cable y una pared, uno hablando con el corazón en la mano, creyéndose a solas con la única persona en quien confiaba, el otro escuchando con la frialdad de quien archiva expedientes. Esa es la imagen exacta de lo que era vivir en aquel país. Nunca estaba solo. Siempre había alguien escuchando del otro lado de la pared. Cada palabra que le dijo a su esposa esa noche fue escuchada por ese hombre sentado en otra habitación, en otro edificio, con auriculares y un cuaderno. Cada palabra fue transcrita, una por una, a máquina, en hojas que llevaban un sello de máximo secreto. Y cada palabra subió, escalón por escalón, de un escritorio a otro, hasta llegar a las manos de un solo hombre en el Kremlin. 3 años después, por esas frases dichas en una cocina, en voz baja, a su propia esposa, una noche de invierno, este hombre fue bajado a un sótano y ejecutado de un disparo en la nuca. No era un traidor, no era un espía, no era un cobarde. Era uno de los hombres que había salvado a la Unión Soviética de la destrucción total. 4 años antes, en el verano de 1942, cuando todo se derrumbaba, había recibido el mando de un frente que se desangraba, en una ciudad a orillas de un río llamado Volga. Una ciudad que el mundo entero estaba mirando. Una ciudad que llevaba, grabado en su propio nombre, el nombre del dictador. Stalingrado. Él la había defendido en el momento más desesperado, cuando los tanques alemanes empujaban hacia el río y parecía que la ciudad caería en cuestión de días. Él había resistido. Había cumplido. Había hecho exactamente lo que su país le pidió. Su nombre era Vasily Gordov. Y esta es la historia de lo que les pasó a los hombres que ganaron la guerra más grande de la historia. Y descubrieron, demasiado tarde, que haberla ganado era su sentencia de muerte. Porque Gordov no fue una excepción. Gordov fue apenas el comienzo de un patrón. Entre 1945 y 1953, los hombres que habían derrotado a Hitler, los mariscales, los generales, los almirantes, los héroes cuyos rostros habían aparecido en los carteles de la victoria, los nombres que las multitudes coreaban en las plazas, fueron, uno por uno, degradados, vigilados, humillados, arrestados, torturados, enviados al Gulag o fusilados, por el mismo país que habían salvado, por orden del mismo hombre al que le habían entregado la victoria más grande de la historia humana.
Y casi nadie en Occidente conoce sus nombres. Piensa en lo extraño que es eso. Todos hemos oído hablar de los generales aliados de la guerra. Conocemos sus rostros, sus frases, sus monumentos. Pero los hombres que combatieron y vencieron en el frente oriental, donde se libró la parte más sangrienta de toda la guerra, donde murió la inmensa mayoría de los soldados alemanes, donde se decidió de verdad el destino de Europa. Esos hombres son, para la mayoría de nosotros, apenas nombres impronunciables o un silencio total. Y no es casualidad. Es el resultado de una doble desaparición. Primero los borró Stalin de su propio país, de los libros y de las fotografías. Y después los borró el olvido de Occidente, que durante toda la Guerra Fría prefirió no mirar demasiado de cerca lo que había pasado del otro lado del telón. Estos hombres fueron enterrados 2 veces, una por el tirano al que sirvieron, y otra por la indiferencia del mundo. Esta noche, al menos por unos minutos, vamos a desenterrarlos. Los documentos que lo prueban estuvieron sellados durante décadas. Las grabaciones de Gordov no se hicieron públicas hasta 1992, casi medio siglo después de su muerte, cuando la Unión Soviética ya había dejado de existir. Los expedientes del contraespionaje militar, las transcripciones de los interrogatorios, las confesiones firmadas con manos rotas, las listas de bienes confiscados contadas objeto por objeto, las actas de los consejos donde se decidió el destino de estos hombres. Todo eso permaneció enterrado en archivos cerrados, lejos de cualquier mirada, durante toda la Guerra Fría. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es la historia de la guerra. Es la historia de lo que pasó cuando la guerra terminó, cuando los disparos cesaron, cuando las banderas ya ondeaban sobre las ruinas y las medallas ya estaban repartidas, cuando los hombres que habían sobrevivido a lo imposible volvieron a casa pensando que lo peor había quedado atrás. Para muchos de ellos, lo peor apenas empezaba. Y para entenderlo, para entender de verdad por qué un hombre que salvó Stalingrado terminó muerto en un sótano de Moscú por hablar con su esposa, hay que volver a ese micrófono detrás de la pared. Porque ese micrófono no era un caso aislado. Era una pieza de una maquinaria enorme, construida tornillo a tornillo, con un solo propósito: vigilar precisamente a los hombres que se habían vuelto demasiado grandes. Y el primero de esa lista, el más grande de todos, el nombre que de verdad le quitaba el sueño al hombre del Kremlin, no era Gordov, era el hombre que había tomado Berlín. Pero antes de llegar a él, hay algo que necesitas saber sobre el material que da forma a esta historia. Lo que acabas de escuchar sobre Gordov, el micrófono, la cocina, la grabación que tardó 46 años en salir a la luz, no apareció en ningún libro de historia occidental durante generaciones. Permaneció oculto en archivos cerrados, junto con miles de casos parecidos, testimonios censurados, expedientes del contraespionaje, documentos que ningún gobierno quiso reconocer hasta que ya no quedaba nadie vivo para responder por ellos. No es el único caso. Hay decenas de historias como esta. Archivos del aparato de seguridad soviético, confesiones arrancadas bajo tortura, registros que tardaron 40 años en ver la luz, reunidas en un solo lugar, en los archivos prohibidos. El enlace está en la descripción fijada, debajo de este video. Pero antes de que vayas, lo que el hombre del Kremlin sentía hacia el mariscal que tomó Berlín no era simple desconfianza, era miedo. Y el miedo de un dictador siempre lo pagan otros con su vida. En la primavera de 1945 había un solo nombre que el mundo entero asociaba con la victoria soviética. No era el de Stalin. Y ese, exactamente, era el problema. Y aquí conviene detenerse un segundo, porque para entender por qué un micrófono terminó dentro de la cocina de Gordov, primero hay que entender a quién temía de verdad el hombre del Kremlin. Gordov era un general entre muchos. Importante, sí, pero no único. El miedo de Stalin tenía un rostro, y no era el de Gordov. Era el rostro de un solo hombre, tan grande, tan amado, que para alcanzarlo el dictador tuvo que poner en marcha toda una maquinaria. La misma maquinaria que, años después, instalaría aquel micrófono detrás de la pared de una cocina. El hombre se llamaba Georgi Zhukov. Era hijo de un campesino. Había nacido en una aldea miserable, en una choza con techo de paja, y había empezado su vida laboral como aprendiz de peletero en un taller de Moscú,
cosiendo y remendando abrigos de pieles con los dedos entumecidos. De ese taller salió para servir en el ejército del zar. Y de aquel muchacho que cosía abrigos saldría, 30 años después, el soldado más temido de Europa. Fue Zhukov quien organizó la defensa de Moscú en el invierno de 1941, cuando los tanques alemanes estaban tan cerca de la capital que los oficiales alemanes aseguraban poder ver, con binoculares, el brillo de las cúpulas del Kremlin. La ciudad estaba al borde del pánico. Los archivos del gobierno se quemaban en los patios. Y fue Zhukov quien sostuvo la línea, quien lanzó el contraataque en la nieve que por primera vez hizo retroceder a la máquina de guerra alemana. Fue Zhukov quien ayudó a diseñar el cerco de Stalingrado, la gran tenaza que se cerró en torno a todo un ejército alemán y lo atrapó entre la ciudad y la estepa, dándole la vuelta a la guerra entera. Y fue Zhukov quien dirigió el asalto final sobre Berlín, la batalla más sangrienta del frente europeo, calle por calle, sótano por sótano, hasta el corazón mismo del Reich. El 8 de mayo de 1945, en una sala de un suburbio de Berlín, fue Zhukov quien se sentó a la mesa y aceptó, en nombre de la Unión Soviética, la rendición incondicional de la Alemania nazi. En las fotografías de ese momento, su rostro no muestra alegría, muestra agotamiento. El agotamiento de un hombre que ha visto morir a millones y que sabe, con una precisión que nadie más tiene, cuánto costó cada kilómetro del camino hasta esa mesa. Para el pueblo soviético, Zhukov era la guerra hecha persona. Era la prueba viviente de que se podía vencer. Cuando aparecía en público, las multitudes coreaban su nombre. Los soldados lo idolatraban. Y en junio de 1945 fue él, no Stalin, quien encabezó el gran desfile de la victoria en la Plaza Roja, montado sobre un caballo blanco, pasando frente a las tribunas mientras los soldados arrojaban al suelo, a los pies del mausoleo, los estandartes capturados del ejército nazi en una montaña de tela y águilas rotas. Un caballo blanco, un héroe a la cabeza del ejército victorioso, el pueblo gritando su nombre bajo la lluvia. Y en lo alto de la tribuna, mirando hacia abajo, un hombre bajo, de bigote gris, que se suponía debía ser el centro de todo. Y que esa mañana sintió, con toda claridad, que ya no lo era. Hay una historia, repetida por varios testigos, sobre por qué Stalin no encabezó él mismo el desfile a caballo, como le correspondía al comandante supremo. Se dice que lo intentó, que en secreto, días antes, pidió que le llevaran un caballo blanco al picadero para practicar, y que el animal, no acostumbrado a un jinete tan torpe y tan mayor, se encabritó y lo derribó. Stalin cayó al suelo, se golpeó, y nunca volvió a subirse a un caballo. Verdadera o no, esa historia captura algo esencial. El hombre que gobernaba un imperio de un océano a otro no podía siquiera sostenerse sobre el caballo de la victoria, y el campesino convertido en mariscal lo cabalgaba con la naturalidad de quien había nacido para eso. Stalin no olvidó esa diferencia. Stalin no olvidaba nunca nada. Hay una palabra que recorre en silencio todos los documentos secretos de esta época. Una palabra que aparece en los informes, en las acusaciones, en los interrogatorios, escrita una y otra vez. La palabra es bonapartismo. Bonaparte. Napoleón. El general que ganó las guerras de la Revolución Francesa y que después, montado en el prestigio de sus victorias, se coronó emperador y barrió a los mismos hombres que lo habían puesto en el poder. Para Stalin, cada general victorioso era un Napoleón en potencia. Cada hombre al que el pueblo amaba era una amenaza dormida. Cada soldado que había probado el sabor del mando independiente. Lejos de Moscú, al frente de cientos de miles de hombres que le obedecían a él, que morían por él, que coreaban su nombre y no el del partido. Era un peligro que había que neutralizar antes de que despertara. Y nadie en toda la Unión Soviética encarnaba ese peligro como Zhukov. El golpe contra él no llegó de frente. Nunca llegaba de frente. Ese era el método. Llegó de costado, en silencio, a través del cuerpo de otro hombre. Empezó con una carta. El propio hijo de Stalin, Vasily. Un piloto militar de carácter inestable, alcohólico, ascendido mucho más por su apellido que por cualquier talento. Le escribió a su padre quejándose de la calidad de los aviones soviéticos durante la guerra. Decía que muchos pilotos habían muerto no por el enemigo, sino por defectos en sus propias máquinas.
Era el pretexto perfecto. Una semilla pequeña, plantada en la tierra exacta. A partir de esa carta, el aparato de seguridad construyó lo que se conocería como el caso de los aviadores. En abril de 1946 arrestaron al comandante de toda la Fuerza Aérea Soviética, el mariscal del aire Alexander Novikov, un hombre que había dirigido la aviación en cada gran batalla de la guerra, de Stalingrado a Berlín, un hombre con el pecho lleno de medallas que él mismo se había ganado en el cielo. Y aquí la historia deja de ser sobre política y empieza a ser sobre lo que un Estado es capaz de hacerle al cuerpo de un hombre. A Novikov lo despojaron de su rango y de sus condecoraciones el 22 de abril de 1946. Al día siguiente comenzaron los interrogatorios. Lo que siguió no fueron preguntas. Fueron días de tortura, repartidos a lo largo de semanas, bajo la supervisión de los hombres más temidos del régimen. Lo privaron del sueño durante noches enteras. El método favorito de la casa, porque no deja marcas que un tribunal pueda ver. Lo mantuvieron de pie, bajo luces que nunca se apagaban, hasta que las piernas dejaron de sostenerlo y la mente empezó a deshacerse. Porque cuando un hombre lleva suficientes días sin dormir, golpeado, humillado, sin saber siquiera si es de día o de noche, llega un punto en que firmaría cualquier cosa, lo que sea, con tal de que pare, con tal de cerrar los ojos una sola hora. El régimen sabía esto, contaba con esto, lo había convertido en una ciencia. Lo que querían de Novikov no era una confesión sobre los aviones. Eso era apenas la excusa, la puerta de entrada. Lo que de verdad querían era que un hombre con autoridad, un mariscal respetado, firmara un documento que acusara a Zhukov, que dijera, con su firma y con todo el peso de su prestigio, que Zhukov se atribuía a sí mismo las victorias de la guerra, que despreciaba a Stalin en privado, que se rodeaba de aduladores, que se comportaba como si la victoria fuera obra suya y no del partido y de su líder, que era, en una sola palabra, un bonapartista. Y Novikov, quebrado, firmó. Años después, ya liberado, escribiría sobre esa firma, sobre la vergüenza de haber acusado a un compañero de armas para que el dolor se detuviera. No buscó excusas, solo intentó explicar lo que significa ser destruido por dentro, lo que significa que un hombre que comandó miles de aviones de guerra, que enfrentó a la Luftwaffe en los cielos de media Europa, termine firmando con mano temblorosa lo que sus torturadores le ponen delante, a cambio de la promesa de una sola noche de sueño. Piensa por un momento en la mecánica de eso. No se trataba de averiguar una verdad. La verdad no le interesaba a nadie en ese sótano. Se trataba de fabricarla. Los interrogadores no buscaban lo que Novikov sabía, le dictaban lo que tenía que decir. Le ponían delante páginas ya escritas, redactadas por otros, y solo necesitaban una cosa de él, su firma al pie, su nombre. Su prestigio de mariscal estampado sobre una mentira útil. El hombre, como persona, había dejado de existir para ellos en el momento del arresto. Lo único que quedaba de Novikov que aún tenía valor era su firma, y por esa firma estaban dispuestos a destrozar todo lo demás. Cuando por fin la consiguieron, el resto del hombre ya no les servía. Lo condenaron a años de prisión y lo guardaron, como se guarda una herramienta usada, por si volvían a necesitarlo. Esa confesión, arrancada de un cuerpo destrozado en un sótano de Moscú, fue la primera piedra del expediente contra el hombre que había tomado Berlín. Quédate conmigo, porque lo que acabas de escuchar es solo la primera capa de esta historia. Lo que viene ahora. Lo que pasó cuando llevaron esa confesión ante el propio Zhukov, en una sala llena de generales que tuvieron que elegir, en tiempo real, entre defenderlo o salvar su propio pellejo. Es uno de los momentos más extraordinarios de toda la posguerra soviética, y casi nunca se cuenta completo. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. No por mí. Por no perderte lo que viene. El 1 de junio de 1946 se reunió el Consejo Militar Supremo. En la sala estaban los generales más importantes de la Unión Soviética, los hombres que habían comandado los frentes, los que habían ganado la guerra. Y en la cabecera, en silencio, fumando su pipa, Stalin. Se leyó en voz alta la confesión de Novikov, las acusaciones contra Zhukov, una por una. Bonapartismo, arrogancia, deslealtad, apropiarse del mérito que pertenecía al líder y al partido,
Todos en esa sala sabían cómo funcionaba esto. Sabían que cuando se leía una acusación así, lo que se esperaba de ellos era sumarse, atacar, añadir su propia piedra a la lápida del acusado para demostrar su propia lealtad y alejar de sí mismos la sospecha. Así había funcionado durante los años del Gran Terror. Así habían caído cientos antes. Y entonces ocurrió algo que el régimen no había previsto. Uno tras otro, los generales se levantaron a hablar. Y en lugar de hundir a Zhukov, lo defendieron. Hombres que habían combatido a su lado, que sabían lo que era estar bajo el fuego junto a él, que le debían la vida o la victoria. Reconocieron que Zhukov tenía un carácter difícil, que era duro, áspero, orgulloso, que humillaba a sus subordinados, que tenía un genio terrible. Todo eso lo admitieron, pero negaron, con el peso entero de su propio prestigio, que fuera un traidor, un conspirador o un enemigo del Estado. Fue uno de los rarísimos momentos en toda la era de Stalin en que un grupo de hombres, frente al propio dictador, en lugar de devorar a la víctima señalada, cerró filas a su alrededor. Y por eso, por esa sola vez, Zhukov no fue arrestado, pero no se salvó. De Stalin nadie se salvaba del todo. Stalin no podía fusilarlo. Era demasiado conocido, demasiado amado, demasiado símbolo de la victoria. Matar a Zhukov en 1946 habría sido como apagar el sol a los ojos del pueblo. Así que hizo lo otro, lo más lento, lo más cruel a largo plazo. Lo borró. Lo despojó de sus cargos como comandante de las fuerzas terrestres y viceministro de las Fuerzas Armadas. Y al hombre que había aceptado la rendición de Alemania, al hombre del caballo blanco, lo mandó a comandar el distrito militar de Odessa. Una región, una provincia a orillas del Mar Negro. Un puesto que, para alguien de su rango y su gloria, era una forma de muerte civil. El conquistador de Berlín, enviado a administrar reclutas y revisar almacenes lejos del poder, lejos de las tropas que importaban, lejos de todo. Y en Odessa no estaba solo. Lo acompañaban, día y noche, los ojos invisibles del Estado. Cada conversación que tenía podía estar siendo escuchada. Cada hombre que se le acercaba podía ser un informante. Cada carta que escribía podía ser abierta antes de llegar a su destino. El mariscal que un año antes había firmado la rendición de Alemania ahora medía sus palabras dentro de su propia casa, bajaba la voz, callaba lo que pensaba. Sabía, porque no era ningún tonto, que lo estaban observando, esperando un solo error, una sola frase, un solo gesto que pudieran convertir en prueba. Vivía en libertad, pero era la libertad de un animal en una jaula tan grande que casi puede engañarse a sí mismo creyendo que no hay barrotes. Casi. El hombre que había mandado a millones de soldados se acostaba cada noche sin saber si a la mañana siguiente vendrían a buscarlo. Y por la salud de su corazón, machacado por años de guerra y de tensión, pagó un precio. En esos años sufrió un infarto. El cuerpo del mariscal cedía bajo el peso de una guerra que ya no se libraba con cañones, sino con silencio y con miedo. Y ni siquiera así lo dejaron en paz. Después vinieron por sus cosas. Esta es la parte que vuelve la humillación íntima, personal, casi doméstica. Como casi todos los oficiales soviéticos al final de la guerra, Zhukov había traído cosas de Alemania. Muebles, cuadros, alfombras, vajillas, telas finas, relojes. ¿Los vencedores se llevaban el botín de los vencidos? Era una práctica tan vieja como la guerra misma, y entre los altos mandos soviéticos era universal, de arriba a abajo. Pero universal no significa seguro. Significa exactamente lo contrario. Significa que cualquiera podía ser acusado en cualquier momento, porque todos eran culpables de lo mismo. Y el régimen decidía, según le conviniera, a quién señalar y cuándo. A Zhukov lo señalaron. Y aquí hay un detalle diabólico que conviene entender, porque explica cómo este sistema atrapaba a todos. El saqueo no era un crimen que algunos cometían y otros no. Era universal. Desde el soldado raso que se guardaba un reloj en el bolsillo hasta el mariscal que mandaba un tren cargado de muebles, todos, absolutamente todos, habían tomado algo de la Alemania derrotada. El propio Estado lo había permitido, lo había alentado incluso, como recompensa para tropas que habían atravesado el infierno. Esto significaba que el régimen tenía,
contra cualquier oficial que quisiera, una acusación lista de antemano, verdadera, demostrable, archivada. No necesitaban inventar nada, solo necesitaban decidir a quién aplicarle la ley que todos habían quebrado. El saqueo dejó de ser un delito y se convirtió en una correa, invisible mientras te portabas bien, y que se tensaba en el instante en que te volvías inconveniente. Cada general de la Unión Soviética cargaba, sin saberlo, con su propia sentencia ya escrita, esperando solo una firma para activarse. Lo que vino después se conoce como el caso del botín. Los agentes interceptaron un tren entero cargado de muebles que pertenecía a Zhukov, en camino desde Alemania. Registraron su dacha, su casa de campo, y empezaron a contar. Hicieron inventarios minuciosos, página tras página. Contaron las alfombras, una por una, las pieles, los relojes de pared y de bolsillo, las piezas de porcelana, los cuadros arrancados de mansiones alemanas. Levantaron actas de todo, con la frialdad de un contador, dejando constancia de cada objeto que poseía un hombre. Detente un momento en esa imagen. El mariscal más grande de la guerra, el hombre cuyo nombre coreaban las multitudes bajo la lluvia, reducido a una lista de objetos. A un funcionario anónimo contando sus alfombras como prueba de su traición. No porque al régimen le importaran las alfombras, les importaban un comino, sino porque cada objeto anotado era un eslabón más de la cadena que se le iba enrollando, lenta y pacientemente, alrededor del cuello. Y mientras contaban los muebles de Zhukov, arrestaban a los hombres que lo rodeaban, a sus subordinados, a sus ayudantes, a sus amigos, a cualquiera que hubiera estado lo bastante cerca de él. Porque la forma de destruir a un hombre demasiado grande para tocarlo de frente es destruir todo lo que hay a su alrededor. Vaciar el espacio en torno a él, persona por persona, hasta dejarlo completamente solo en medio de un desierto. Pero para entender hasta dónde podía llegar este régimen con sus propios héroes, hay que conocer a un hombre que ya había pasado por el infierno una vez, antes incluso de que empezara la guerra. Su nombre era Konstantin Rokossovski, y su historia es, quizá, la más reveladora de todas. Rokossovski sería uno de los más grandes comandantes de toda la guerra. Brillante, sereno, elegante, querido por sus soldados. Comandó frentes enteros en las batallas decisivas. Pero antes de todo eso, en 1937, en plena ola de purgas, fue arrestado. Acusado, como tantos, de espionaje, de conspiración, de cosas que nunca existieron. Y lo torturaron. A Rokossovski le arrancaron los dientes a golpes, le rompieron las costillas a martillazos. Se dice que con un martillo. Le arrancaron las uñas de los dedos. Lo sacaron al menos una vez al patio de la prisión, lo pusieron contra un muro y simularon su ejecución. El pelotón, las órdenes, el sonido de los cerrojos. Apretaron el gatillo con cartuchos de fogueo, o ni siquiera dispararon, solo para verlo derrumbarse por dentro, para que muriera de miedo de pie, una y otra vez, sin morir nunca del todo. Pasó casi 3 años así, en una celda, sin dientes, con las manos destrozadas. Y entonces, en 1940, cuando las nubes de la guerra ya se acumulaban en el horizonte y el ejército soviético, descabezado por las propias purgas de Stalin, necesitaba desesperadamente oficiales que supieran mandar, lo sacaron de la celda. Lo rehabilitaron en silencio, sin disculpas. Le devolvieron el uniforme. Le pusieron dientes nuevos, de acero, y lo mandaron a defender al país que acababa de mutilarlo. Imagina a ese hombre. Imagina sonreír con dientes de acero a los mismos que te los arrancaron. Imagina obedecer, planificar, vencer, dar la vida por una causa, sabiendo que las manos con las que firmas las órdenes tienen las uñas que volvieron a crecer sobre la carne arrancada en un sótano. Rokossovski hizo exactamente eso. Se convirtió en uno de los arquitectos de la victoria. Y nunca habló de lo que le habían hecho. Solo, según cuentan, a partir de entonces siempre llevaba consigo una pequeña pistola. Decía que jamás permitiría que volvieran a arrestarlo vivo. Después de la guerra, a Rokossovski no lo fusilaron ni lo enviaron al Gulag por segunda vez. A él lo hicieron otra cosa. Como era de origen polaco, Stalin lo envió a Polonia, convertida ya en satélite soviético, y lo nombró ministro de defensa de ese país.
sobre el papel, un honor altísimo. En la realidad, un exilio elegante. Lo sacaron de la Unión Soviética, lo alejaron de su propio ejército y de su propio pueblo, y lo plantaron en un país extranjero que lo veía como un instrumento de Moscú, donde lo odiaban por ser el rostro de la ocupación. El hombre que sangró por la Unión Soviética terminó gobernando un ejército ajeno, en una tierra que no lo quería, lejos de casa. Esa era la gama de castigos. Para los más afortunados, el exilio disfrazado de ascenso. Para otros, la provincia. Para otros, el gulag. Para algunos, la bala. Y mientras todo esto ocurría, mientras los agentes contaban las alfombras de Zhukov una por una, mientras quebraban a Novikov en un sótano, mientras Rokossovski sonreía con sus dientes de acero, en otra parte de Moscú, un hombre llevaba ya meses encerrado en una celda. Gordov, el defensor de Stalingrado. Lo habían arrestado en enero de 1947, pocas semanas después de aquella noche en la cocina, y desde entonces lo interrogaban sin descanso por las palabras que le había dicho a su esposa. No era el único en una celda. Era apenas uno más en una cosecha que apenas empezaba. Y la red seguía extendiéndose, alcanzando a personas que ni siquiera vestían uniforme. Porque a veces el castigo no caía sobre el soldado, sino sobre quien dormía a su lado. El teniente general Vladimir Kryukov era un héroe de la Unión Soviética. Había combatido en la guerra, era cercano a Zhukov, formaba parte de ese círculo de oficiales que el régimen estaba decidido a desmantelar pieza por pieza. En 1948 lo arrestaron, pero el nombre que la gente recordaría no sería el suyo, sería el de su esposa. Lidia Ruslanova era, sencillamente, la cantante más famosa de la Unión Soviética. Su voz era, para millones de personas, la voz misma del pueblo ruso, y había llegado hasta ahí desde el fondo absoluto. Había nacido en la pobreza más extrema, en una aldea campesina. Quedó huérfana siendo niña. Mendigó en las calles. Cantó por monedas en los mercados y en las puertas de las iglesias, una niña harapienta con una voz que hacía detenerse a los extraños. Desde esa miseria, desde el hambre y el frío y la orfandad, subió, peldaño a peldaño, hasta convertirse en la artista más amada de todo el país. Durante la guerra, Ruslanova cantó para los soldados en el frente. No desde la seguridad de la retaguardia. Cantó en las trincheras, de pie sobre la plataforma de un camión, entre las ruinas, a veces a pocos cientos de metros de la línea de fuego, con el sonido de la artillería de fondo. Su canción más famosa, una vieja melodía rusa sobre los abedules y la nostalgia del hogar, fue cantada y tarareada por millones de soldados que marchaban hacia la muerte. Para un hombre congelado en una trinchera, lejos de su casa, esa voz era el recuerdo de todo lo que había dejado atrás, y todo por lo que valía la pena seguir vivo. Y cuentan que en mayo de 1945 cantó en las escalinatas del Reichstag derrotado, en Berlín, mientras los soldados soviéticos bailaban y lloraban sobre las ruinas humeantes del enemigo. La voz de la victoria, alzándose sobre los escombros del Tercer Reich. Cuando arrestaron a su esposo, vinieron también por ella. La acusaron, como a todos, de propaganda antisoviética y de saqueo. Y durante los registros encontraron, en efecto, una fortuna. Cuadros valiosos, joyas, diamantes, objetos de arte. Parte traída de Alemania, parte acumulada a lo largo de una larga carrera de fama y de discos vendidos por millones. Pero los objetos eran, una vez más, solo el pretexto. Lo que de verdad querían de ella era una firma. Le pusieron delante un documento. Querían que firmara una declaración diciendo que su esposo era culpable de traición, que lo denunciara, que lo entregara, con su propia mano, para salvarse a sí misma. Le dejaron claro lo que estaba en juego. Una firma, y quizá conservaría algo de su vida, de su fama, de su libertad. Una negativa, y caería con él. Y Lidia Ruslanova, la huérfana que había cantado por monedas en los mercados, la voz de toda una nación, miró el documento y dijo que no. Se negó a firmar. Se negó a traicionar a su marido. Eligió el campo antes que la mentira. Por esa negativa, la mujer cuya voz había acompañado a millones de soldados en su marcha hacia la batalla fue condenada a 10 años de trabajos forzados. La enviaron al sistema de campos del este, a la región del lago Baikal,
a un rincón helado del mundo, a un campo perdido en la inmensidad de Siberia, donde nadie sabía quién era y a nadie le importaba. Imagina el silencio de ese lugar después del rugido de los estadios llenos. La mujer que llenaba teatros, que detenía el tráfico cuando caminaba por Moscú, picando hielo, cargando troncos, durmiendo en un barracón helado entre desconocidas, con un número cosido a la ropa en lugar de un nombre. Y lo más cruel de todo, le prohibieron cantar. La voz más famosa del país, condenada al silencio en la nieve. La voz que había consolado a un ejército entero, callada por orden del Estado que ese ejército había salvado. Hay un detalle sobre esos años en el campo que vale más que 1000 descripciones. Cuentan que una vez, en el barracón, otras prisioneras. Mujeres que habían crecido escuchando su voz en la radio, mujeres que habían llorado con sus canciones en otra vida, le pidieron que cantara. Solo una canción. Algo para soportar la noche. Y que ella, la cantante más famosa de la Unión Soviética, tuvo que negarse. No por orgullo. Por miedo. Porque cantar estaba prohibido, y una sola canción podía costarle años más de condena, o castigos peores. Así que la voz que había llenado estadios se guardó dentro del pecho, apretada, silenciada, mientras afuera caía la nieve sobre la taiga interminable. El frío entraba por las rendijas de la madera. Las manos, antes acostumbradas solo a sostener un micrófono, se llenaban de ampollas y de grietas. Y por las noches, en la oscuridad del barracón, la voz más amada del país permanecía callada, porque el Estado al que había servido había decidido que ni siquiera una canción podía permitírsele. Y su esposo, el general, en otro campo, a miles de kilómetros de distancia, sin saber siquiera si ella seguía viva, separados por toda la extensión de un país que abarcaba 11 usos horarios. Esto es lo que significaba estar cerca de Zhukov. Esto es lo que le costaba a la gente común, a las esposas, a los ayudantes, a los amigos. El simple hecho de haber estado en la órbita de un hombre que se había vuelto demasiado grande para el gusto de un solo hombre más grande aún. Y aquí hay algo que quiero que entiendas, porque es el corazón de toda esta historia, y es lo que ningún documental tradicional se detiene a explicar. Estos hombres y mujeres no fueron destruidos por haber fracasado. Fueron destruidos por haber triunfado. Si Gordov hubiera perdido Stalingrado, nadie habría puesto un micrófono en su cocina. Si Zhukov no hubiera tomado Berlín, nadie habría contado sus alfombras una por una. Si Kryukov no hubiera sido un héroe condecorado, su esposa habría seguido cantando para multitudes en los teatros de Moscú. Si Rokossovski no hubiera sido brillante, nadie se habría molestado en exiliarlo a un país extranjero. Fue precisamente su grandeza, su prestigio, su gloria, su talento, el amor del pueblo, lo que los marcó a todos. En el mundo que Stalin había construido, el éxito era la prueba más peligrosa que un ser humano podía cargar sobre los hombros. Y si esto que estás escuchando te está mostrando una parte de la historia que nunca te habían contado, la parte que viene después de la victoria, la parte que se mantuvo bajo llave durante medio siglo. Suscríbete ahora y déjame un comentario con el nombre de tu país. Quiero saber desde dónde me estás escuchando esta noche, porque la siguiente parte de esta historia deja la tierra y llega al mar. Al hombre que construyó la flota soviética con sus propias manos, solo para que esa misma flota fuera usada como excusa para hundirlo a él. Hasta ahora hemos hablado de la tierra, de los frentes, de las trincheras, de las ciudades en ruinas, de las cocinas heladas. Pero la maquinaria que devoraba a los vencedores no conocía fronteras ni elementos. También llegó al mar. El almirante Nikolai Kuznetsov era, en muchos sentidos, lo más parecido a un genio naval que tuvo la Unión Soviética. Joven, brillante, riguroso. Había modernizado la flota, la había entrenado, la había preparado para una guerra que sabía que vendría. Y hay un detalle que lo dice todo sobre la clase de hombre que era. En la madrugada del 22 de junio de 1941, cuando Alemania lanzó la invasión más grande de la historia, atacando por sorpresa a lo largo de toda la frontera, casi todas las fuerzas soviéticas fueron tomadas por completo desprevenidas. Stalin se había negado a creer las advertencias. Había ordenado no provocar a los alemanes. Y por esa orden, miles de aviones soviéticos fueron destruidos en tierra, en sus propias pistas, antes de despegar. Divisiones enteras fueron aniquiladas en sus posiciones de sueño.
casi todas. La flota, no. Kuznetsov, por su propia iniciativa, desobedeciendo la parálisis general, había puesto a sus barcos en alerta máxima en las horas previas. Cuando llegaron los bombarderos alemanes, la marina estaba esperándolos. La flota soviética no perdió un solo buque importante en las primeras horas de la invasión más devastadora jamás vista. Tuvo razón cuando el propio Stalin se equivocaba. Y por eso, después de la guerra, lo hundieron. Porque un hombre que había acertado por cuenta propia, sin esperar la orden de Moscú, sin necesitar que el líder le dijera qué hacer, era, otra vez, un peligro. La competencia era peligrosa, la iniciativa era peligrosa, el criterio propio era peligroso. Y haber tenido razón cuando el dictador se equivocó era, quizá, el más imperdonable de todos los crímenes, porque era un recordatorio permanente de la falibilidad del hombre que se pretendía infalible. A Kuznetsov lo sometieron a un tribunal de honor en 1948. La acusación: haber compartido información técnica con los aliados occidentales durante la guerra. Documentación sobre armamento que, en aquel momento, se intercambiaba abiertamente entre aliados que combatían contra el mismo enemigo. Lo que en 1944 había sido cooperación legítima entre naciones amigas, se convirtió en 1948, con la Guerra Fría ya empezando, en traición. Lo degradaron, le arrancaron su rango de almirante, lo enviaron lejos, a un puesto menor en el otro extremo del país. El hombre que había salvado a la flota en la primera hora de la guerra, reducido y apartado por haber sido demasiado bueno en su trabajo. Y ese, quizá, es el rasgo más perverso de todo el sistema. En un estado normal, la competencia se premia y el fracaso se castiga. En el estado que Stalin construyó, pasaba casi lo contrario. El que fracasaba y obedecía rara vez molestaba a nadie. El que acertaba, el que tomaba la iniciativa, el que tenía razón cuando los demás se equivocaban, ese se volvía visible, y la visibilidad era veneno. Lo que salvó la vida de muchos oficiales mediocres fue, precisamente, su mediocridad. Y lo que condenó a los mejores fue, precisamente, lo que los hacía mejores. Un país que castiga a sus hombres más capaces por ser capaces está, sin saberlo, firmando su propia decadencia a largo plazo. Pero a un tirano no le preocupa el largo plazo. Le preocupa esta noche. Le preocupa quién, mientras él duerme, podría volvérselo bastante grande como para reemplazarlo. Pero hubo otros para quienes una simple degradación habría sido un destino afortunado. El mariscal Grigori Kulik había sido uno de los hombres más antiguos del régimen, una figura de la vieja guardia que conocía a Stalin desde los días de la guerra civil. Es cierto que cometió errores graves durante la guerra y que fue degradado por ellos con razón. Pero su verdadero final no llegó por sus errores militares. Llegó por la misma razón que el de Gordov. Por hablar. Por quejarse. Por decir, en privado, entre compañeros que creía de confianza, lo que de verdad pensaba de un sistema que devoraba a sus propios hijos. Porque Kulik no estaba solo en esas conversaciones. Hablaba con Gordov y con un tercer general, Filip Rivalchenko, el antiguo jefe de Estado Mayor de Gordov. Los tres, entre ellos, en habitaciones que creían seguras, se decían la verdad. Decían que el país necesitaba democracia, que había que sacar a la Unión Soviética del callejón sin salida en el que estaba, que las cosas no podían seguir así. Esas conversaciones, las de Gordov en su cocina con su esposa, las de los tres generales entre sí, fueron escuchadas, grabadas por los micrófonos ocultos, transcritas a máquina y enviadas directamente a Stalin. En agosto de 1950, los tres fueron condenados a muerte y fusilados. Y así volvemos al hombre con el que empezamos, a Gordov, a la cocina, al micrófono detrás de la pared. Ahora ya conoces el patrón completo. Ya sabes que Gordov no estaba solo, que no fue una desgracia individual, un accidente aislado. Fue una pieza más de una máquina que funcionó, sin descanso, sin piedad, durante casi una década. Gordov había comandado la defensa de Stalingrado en el verano más desesperado de 1942, cuando los alemanes empujaban hacia el Volga y la ciudad que llevaba el nombre de Stalin parecía a punto de caer. Había hecho su trabajo. Había cumplido. Había sobrevivido a la batalla más terrible de la historia.
y piensa en todo lo que ese hombre había atravesado para llegar a esa cocina. Stalingrado en el verano del 42 fue el infierno sobre la tierra. Una ciudad reducida a esqueletos de concreto, donde se combatía habitación por habitación, donde el río Volga ardía cubierto de petróleo en llamas, donde la esperanza de vida de un soldado recién llegado se medía en horas. Gordov había estado ahí, al mando, en el momento en que todo pendía de un hilo. Había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Había enviado a miles de hombres a la muerte para sostener una línea imposible. Había cargado con un peso que muy pocos podrían soportar. Sobrevivió a las bombas, a la artillería, al hambre, al frío, a 4 años de la guerra más despiadada de la historia. Sobrevivió a Hitler. Sobrevivió a la Wehrmacht. Sobrevivió a todo lo que el ejército más poderoso del mundo pudo arrojarle encima. Y todo lo que hizo falta para acabar con él fueron unas frases dichas en voz baja, en su propia cocina, a su propia esposa, una noche de invierno en la que solo quería un poco de calor de la estufa y un poco de verdad antes de dormir. Lo arrestaron en enero de 1947. Lo interrogaron durante más de 3 años. Y en agosto de 1950 lo llevaron a la prisión de Lefortovo, en Moscú, lo bajaron a un sótano y lo ejecutaron de un disparo en la nuca. Las grabaciones de aquella noche en la cocina, las palabras exactas que lo condenaron a muerte, permanecieron selladas en los archivos del Estado durante 42 años. No salieron a la luz hasta 1992, cuando la Unión Soviética ya no existía. Recién entonces, al abrirse los expedientes, el mundo pudo leer en blanco y negro lo que un hombre le había dicho a su esposa en la intimidad de su hogar y por lo que lo habían matado. Detente otra vez a pensar en eso. Un hombre fue ejecutado por una conversación privada con su esposa, y la prueba de su supuesto crimen se mantuvo en secreto durante más tiempo del que él vivió como adulto. Toda una vida humana de silencio impuesto para esconder unas palabras dichas en una cocina helada. Y ahora la pregunta que importa de verdad, la pregunta que late debajo de todo esto, de cada nombre, de cada expediente. ¿Por qué? ¿Por qué un Estado destruiría, de forma sistemática y deliberada, a los mismos hombres que lo habían salvado de la aniquilación? ¿Por qué el amo de un imperio temería a los soldados que le habían entregado la victoria más grande de la historia de la humanidad? La respuesta no está en la locura. Es cómodo pensar que Stalin estaba simplemente loco, porque eso nos tranquiliza. Los monstruos locos son una excepción de la naturaleza. Pero Stalin no estaba loco. La respuesta está en una lógica fría, terrible y perfectamente coherente desde dentro. Un dictador que llega al poder y se sostiene en él a través del miedo no puede permitir que exista ninguna otra fuente de autoridad. Ninguna. Y la guerra había creado, sin que él lo quisiera ni pudiera evitarlo, exactamente eso. Una clase entera de hombres cuya autoridad no venía del partido, no venía de Stalin, no venía del terror. Venía de algo que ningún dictador puede fabricar por decreto. Venía del respeto genuino, del prestigio ganado bajo el fuego, con la propia vida, del amor verdadero de un pueblo que sabía exactamente quién lo había salvado. Zhukov no necesitaba que el Estado le ordenara al pueblo que lo amara. El pueblo ya lo amaba, libremente, sin que nadie se lo mandara. Y esa clase de autoridad, la que no depende del tirano, la que el tirano no concedió y por lo tanto no puede revocar, es, para un tirano, la cosa más aterradora que existe sobre la tierra. Había además una herida personal, íntima, que supuraba debajo de todo. Durante 4 años, mientras los generales ganaban batallas en el barro y se cubrían de una gloria auténtica, Stalin había vivido con una verdad que no podía decir en voz alta, que la victoria no era, en lo esencial, obra suya. Que mientras él firmaba papeles y movía banderas sobre un mapa en el Kremlin, otros hombres morían y vencían en la nieve. La grandeza de ellos era, día tras día, año tras año, un espejo que le devolvía el reflejo de los límites de la suya propia. Y hay hombres que no perdonan un espejo así. Lo rompen. Y había, además, un precedente. Porque esta no era la primera vez que Stalin decapitaba a su propio ejército. En 1937 y 1938, en los años del Gran Terror, había hecho fusilar a la cúpula militar casi completa.
El mariscal Tukhachevsky, el oficial más brillante de su generación, el modernizador del Ejército Rojo, fue acusado de espiar para Alemania, torturado. Su confesión, conservada en los archivos, está manchada con salpicaduras de su propia sangre. Y fusilado. Con él cayeron miles, 3 de los 5 mariscales de la Unión Soviética, la mayoría de los generales de cuerpo de ejército, decenas de miles de oficiales, eliminados o encarcelados por su propio país en tiempos de paz, pocos años antes de la mayor invasión de la historia. Por eso, cuando los alemanes atacaron en 1941, el Ejército Rojo estaba dirigido en buena parte por hombres jóvenes, inexpertos, ascendidos a toda prisa para llenar los huecos de los muertos. Rokossovski, el de los dientes de acero, fue uno de los poquísimos que volvieron de aquella primera carnicería justo a tiempo para salvar al país. Stalin ya había demostrado, una vez, que estaba dispuesto a destruir a su propio ejército por miedo a que se volviera contra él. Lo de la posguerra no fue una novedad, fue una repetición, la segunda cosecha de la misma siembra de terror. Y estaba, sobrevolándolo todo, el fantasma de un nombre que Stalin conocía bien: Napoleón, el general de la revolución que se hizo emperador. Stalin había leído historia. Sabía perfectamente cómo terminaban las revoluciones cuando un soldado victorioso se volvía más popular que el régimen que lo había enviado a vencer. No iba a dejar que la historia se repitiera en su contra. Iba a estrangular a cada posible Bonaparte en la cuna antes de que aprendiera a caminar. Y para eso no hacía falta que ninguno de esos hombres hubiera conspirado de verdad. Ninguno lo hizo. Bastaba con que pudieran. Bastaba con que el pueblo los amara. En la mente de un tirano, la capacidad de traicionar y la intención de traicionar son la misma cosa. Por eso, además de romper a los hombres, reescribió la historia. En los años de la posguerra, el nombre de Zhukov empezó a desvanecerse de los libros, de las películas, de los relatos oficiales de la guerra. La victoria pasó a ser, en la versión autorizada, la obra de un solo genio estratégico sentado en el Kremlin. Los generales que habían diseñado las grandes operaciones fueron borrados de los textos y recortados de las fotografías, igual que habían sido borrados de sus cargos. La memoria misma de la guerra fue confiscada, exactamente igual que las alfombras de Zhukov, exactamente igual que la voz de Ruslanova. Y el miedo se extendió mucho más allá de los nombres famosos, porque cuando el pueblo ve que un mariscal puede caer, que el hombre que tomó Berlín puede ser desterrado a una provincia, que una conversación susurrada en la propia cocina puede terminar en un sótano de Lefortovo, entonces nadie, absolutamente nadie, se siente seguro nunca más. Cada oficial del inmenso ejército soviético entendió el mensaje sin que nadie tuviera que pronunciarlo. Cada general aprendió a no destacar demasiado, a no brillar de más, a no hablar de más, a desconfiar de sus amigos, de sus ayudantes, y al final ni siquiera confiar en su propia esposa, en su propia cocina, en su propio silencio. El miedo se convirtió en el aire que respiraban a diario. Y el miedo, alimentado de esa forma, se vuelve contagioso, y luego se vuelve costumbre. Llegó un punto en que ya no hacían falta tantos micrófonos, porque la gente se vigilaba a sí misma. Un oficial dejaba la frase a medias y miraba por encima del hombro. Un hombre se reía de un chiste, y al segundo siguiente se preguntaba, con un escalofrío, ¿quién lo había visto reír y de qué? Los amigos se reunían menos. Las cartas se volvían más cortas y más vacías. Padres que habían cruzado media Europa luchando aprendieron a no decir delante de sus propios hijos lo que pensaban, porque un niño repite en la escuela lo que oye en casa, y una palabra repetida por un niño podía borrar a una familia entera. Esa era la verdadera obra maestra del sistema. No los arrestos, sino el silencio que los arrestos sembraban en millones de bocas. Un país inmenso, lleno de hombres que habían sido valientes bajo el fuego enemigo, aprendiendo a tener miedo de las paredes de su propia casa. La guerra contra Alemania la habían ganado gritando. La paz de Stalin la vivirían en susurros. Y un ejército que le tiene miedo a sus propios héroes es un ejército domesticado, obediente, incapaz de producir un solo Napoleón. Eso era, al final de cuentas, lo que Stalin de verdad buscaba. No castigar a un puñado de hombres por crímenes concretos, domesticar a toda una generación de vencedores.
recordarle a cada uno de ellos, hasta el último, que la victoria no los hacía libres ni intocables, que por encima del soldado más grande, del héroe más amado, siempre estaba el Estado, y que el Estado tenía memoria larga, paciencia infinita y un micrófono detrás de cada pared. Y entonces, en marzo de 1953, el hombre del Kremlin murió. Stalin sufrió una hemorragia cerebral en su dacha, una noche, solo. Y aquí está una de las ironías más amargas de toda esta historia. Sus propios guardias, sus propios sirvientes, paralizados por el terror que él mismo había sembrado durante décadas, tardaron horas en atreverse a entrar a su habitación cuando no respondió por la mañana. Nadie quería ser el que molestara al líder sin permiso. Nadie quería ser el que cruzara esa puerta sin orden. Así que esperaron, y esperaron, mientras el hombre más poderoso de la tierra agonizaba solo en el suelo, prisionero, en su última hora, del mismo miedo que había usado para gobernar a 200 millones de personas. Hasta su muerte ocurrió rodeada de hombres demasiado asustados para acercarse. Con su muerte, lentamente, las puertas de los campos empezaron a abrirse. Lidia Ruslanova fue liberada en 1953, después de Stalin. Salió del campo siberiano, del frío y del silencio impuesto, y contra todo pronóstico volvió a cantar. Subió de nuevo a un escenario en Moscú, ante un teatro lleno. Y cuentan que cuando apareció, la ovación fue tan larga y tan atronadora que tuvo que quedarse de pie, inmóvil, con lágrimas corriéndole por la cara, esperando varios minutos a que el público le permitiera empezar. La voz había sobrevivido al hielo, había sobrevivido al silencio. Pero los años perdidos no se devuelven, y la mujer que volvió a ese escenario ya no era del todo la misma que se habían llevado. Murió en 1973, todavía cantando, pero marcada para siempre por lo que le habían hecho por negarse a firmar una mentira. Su esposo, el general Kryukov, también fue liberado. Le escribió una carta a Zhukov, que para entonces había vuelto al poder, pidiendo que se revisara el caso de su esposa. La pareja se reunió al fin, después de años en extremos opuestos de un país inabarcable. Habían sobrevivido los dos, pero habían perdido años que nadie les devolvería, encerrados por el único delito de no haberse traicionado el uno al otro. El mariscal del aire Novikov, el hombre que firmó bajo tortura la confesión contra Zhukov, fue liberado en 1953, tras 6 años en el sistema penal. Lo rehabilitaron, le restituyeron su rango de mariscal. Pero ningún rango le devuelve a un hombre lo que le quitan al quebrarlo. Ningún papel borra la memoria de haber firmado, con la propia mano temblorosa, la condena de un compañero de armas, a cambio de 1 hora de sueño. El almirante Kuznetsov fue rehabilitado y recuperó parte de su rango y de su honor. Y el propio Zhukov volvió del destierro. Tras la muerte de Stalin, regresó al centro del poder. Llegó a ser ministro de Defensa de la Unión Soviética. Fue durante un tiempo el hombre más poderoso del ejército. Pero su segunda caída llegaría pocos años después. Esta vez a manos de los mismos políticos a los que él había ayudado a subir, hombres que le temían exactamente por las mismas razones por las que Stalin le había temido. Lo apartaron de nuevo. Lo vigilaron hasta el final. Murió en 1974, viejo, retirado, todavía bajo la sombra de aquel miedo que su sola existencia despertaba en los hombres del poder. Konstantin Rokossovsky, el de los dientes de acero, regresó finalmente a la Unión Soviética y vivió sus últimos años con honores, aunque siempre con aquella pistola cerca y aquel silencio sobre lo que le habían hecho en 1937. Nunca lo contó del todo. Algunas cosas un hombre se las lleva enteras a la tumba. Cada uno de estos hombres cargó, hasta el final de sus días, con una herida que no se ve en ninguna fotografía. La herida de saber. Saber que el país por el que habías dado todo era capaz de hacerte aquello. Saber que la medalla en tu pecho y la bala en el sótano venían de la misma mano. Se puede sobrevivir a una bomba. Es mucho más difícil sobrevivir a esa clase de conocimiento. A muchos de ellos, los años de después los volvieron callados, desconfiados, encerrados en sí mismos. Habían ganado la guerra más grande de la historia y, sin embargo, ninguno volvió a dormir tranquilo de verdad. El precio de la victoria, para ellos, no se pagó en el frente. Se pagó después, en silencio, durante el resto de sus vidas.
Pero algunos no volvieron nunca. Gordov no volvió. El hombre que defendió Stalingrado fue ejecutado en 1950 y no vivió para ver morir, 3 años después, al hombre que firmó su sentencia. Fue rehabilitado en 1956. Declarado inocente de todo, su nombre limpiado en un documento oficial. Pero la rehabilitación llegó 6 años después de la bala en la nuca. Y un papel que declara inocente a un hombre que ya está muerto no le devuelve la cocina, ni el calor de la estufa, ni la voz de su esposa al otro lado de la mesa, ni la mañana siguiente que nunca llegó a ver. Kulik no volvió. Rivalchenko no volvió. Los generales fusilados en aquel agosto de 1950 fueron limpiados de sus cargos años más tarde, en trámites silenciosos, cuando ya no quedaba nada que limpiar más que un nombre escrito en un expediente. Y hay algo profundamente amargo en esa palabra, rehabilitación, que el Estado soviético usó tantas veces en los años posteriores. Suena a justicia, suena a reparación. Pero piénsalo bien. Una rehabilitación es un papel donde el mismo Estado que mató a un hombre admite, años después, que lo mató sin razón. Es una confesión disfrazada de bondad. No resucita a nadie, no deshace la tortura, no devuelve los años en el hielo, ni las noches sin dormir, ni los hijos que crecieron sin padre, ni la voz que se cayó en el barracón. Es, apenas, el Estado limpiándose las manos sobre la tumba de su víctima, para poder seguir adelante con la conciencia un poco más liviana. A los muertos no les importa ser declarados inocentes. La inocencia la tuvieron siempre. Lo que les quitaron fue todo lo demás. Y para cuando llegaron los papeles que los reconocían, los únicos que podían leerlos eran las viudas, los huérfanos y la nieve sobre las fosas sin nombre. Y aquí, al final de todo, está lo que de verdad quiero que te lleves de esta historia esta noche. Solemos creer que la guerra termina cuando se firma la rendición, que hay un día exacto. El 8 de mayo de 1945, en una mesa de un suburbio de Berlín, con Zhukov firmando en nombre de un imperio, en que todo acaba. Los cañones callan, los sobrevivientes vuelven a casa, y empieza, por fin, la paz. Para estos hombres, ese día no fue el final de nada, fue el comienzo de una segunda guerra. Una guerra sin frente, sin trincheras, sin un enemigo al que se pudiera ver ni disparar. Una guerra que se libraba en salas de consejo, en sótanos de interrogatorio, en transcripciones de conversaciones privadas, en inventarios de alfombras contadas una por una, en micrófonos escondidos detrás de las paredes de las cocinas. Una guerra contra los vencedores, librada por el mismo país que ellos habían vencido para salvar. Muchos de ellos sobrevivieron a Moscú en 1941. Sobrevivieron a Stalingrado. Sobrevivieron a Berlín. Sobrevivieron a la guerra más mortífera de la historia de la humanidad, donde murieron decenas de millones. Pero muy pocos sobrevivieron a la paz. Y cada uno de ellos, antes de caer, vivió la misma soledad. La soledad de descubrir que el peligro ya no venía de afuera, sino de adentro. Durante la guerra, un soldado sabe quién es el enemigo. Está del otro lado de la línea, viste otro uniforme, dispara desde la trinchera de enfrente. Hay un horror en eso, pero también una claridad. Sabes contra qué luchas. Lo que estos hombres descubrieron en la paz fue mucho peor. Descubrieron que el enemigo llevaba el mismo uniforme que ellos, que hablaba su mismo idioma, que cantaba el mismo himno, que estaba sentado en el mismo Kremlin por el que ellos habían sangrado. Y contra ese enemigo no había trinchera que cavar, ni rifle que sirviera, ni valor que alcanzara. Solo quedaba esperar, en la propia casa, a que llegara la noche en que tocaran la puerta. Esa fue la última batalla de los hombres que ganaron la guerra. Una batalla que ninguno podía ganar, porque el campo de combate era su propio país, y el general del otro bando era el dueño de todo. Muchos de los testimonios y documentos que acabas de escuchar permanecieron ocultos durante décadas. Las grabaciones de Gordov, hasta 1992. Los expedientes de los interrogatorios, sellados durante toda la Guerra Fría. Otros nunca aparecieron en los documentales tradicionales, porque incomodaban demasiado a quienes preferían contar la guerra como una historia simple, limpia, de buenos contra malos. Parte de ese material fue reunido en los archivos prohibidos, archivos del aparato de seguridad soviético,
testimonios censurados y documentos restaurados que durante años permanecieron por completo fuera del acceso público. El acceso completo está en el enlace de la descripción, fijado debajo de este video. Si este video te llegó, si sentiste el frío de esa cocina, el silencio de ese campo siberiano, el peso de cada uno de esos nombres, suscríbete. Deja un comentario. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto, con alguien que crea que ya conoce toda la historia de esa guerra. Porque la historia que nos contaron termina con la victoria, con las banderas y los desfiles. La historia verdadera empieza el día después. Y los hombres que ganaron la guerra más grande de todos los tiempos lo aprendieron de la peor manera posible, que a veces el lugar más peligroso del mundo no es el campo de batalla. Es tu propia cocina. Una noche de invierno. Cuando bajas la voz, le hablas con sinceridad a la persona que amas y crees, por fin, que estás a salvo. La próxima historia ya está siendo preparada.